Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto poderme volver a dirigir hacia ustedes. En esta oportunidad, como ya abordaron en la primera y segunda clase la patología del tracto hepatobiliar, en esta oportunidad, pues como tercera clase y concluyendo la semana, vamos a hablar sobre la patología pancreática. Bien, antes de entrar al tema, quiero pues dirigirme un par de segundos hacia ustedes y decirles que esta situación nos ha venido a hacer un cambio de estilo de vida, ¿verdad? Obviamente es evidente que cada uno de nosotros sabe que estamos ante una pandemia. Sin embargo, pues mi persona como docente quiere invitarles a que perseveremos, ¿verdad? Recuerden que la perseverancia es un esfuerzo continuo que cada uno de nosotros tiene. Esto nos permite poder alcanzar, ¿verdad? Poder buscar soluciones a las dificultades que cada uno puede tener, a lo largo de nuestras vidas. Eh, por decirles, pues es un valor fundamental en la vida para obtener específicamente resultados concretos. Entonces eso nos conlleva a que la perseverancia se obtiene de una fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil en este caso, ¿verdad? Definitivamente, como les digo, ¿verdad? Estamos ante una situación que nos ha cambiado nuestro entorno, nuestro estilo de vida. Sin embargo, les motivo a que sigamos adelante, ¿verdad? Esto el hecho de que perseveremos en un futuro a corto, mediano y largo plazo nos va a brindar esa estabilidad, confianza en nosotros mismos, pero sobre todo la madurez que vamos a adquirir cada uno de nosotros. Patología del páncreas. Como objetivo, vamos a adquirir destreza clínica con la presentación y análisis de casos propios de patología pancreática, sobre todo en nuestro medio. Como contenido, vamos a abordar, o mejor dicho, a desglosar el tema, ¿verdad? Obviamente, como tal lo compone como páncreas exógeno, vamos a ver qué es, en qué consiste la pancreatitis, sus divisiones, ¿verdad? En este caso como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y posteriormente para finalizar el tema vamos a hablar de las neoplasias. A manera introductoria, vemos que el páncreas en el adulto es un órgano retroperitoneal orientado transversalmente que se extiende desde la segunda porción del duodeno hacia el hilio esplénico. Vemos que el nombre del órgano procede del griego páncreas. En realidad se trata de un órgano complejo lobulado con dos componentes diferentes, uno exócrino y otro endocrino. El páncreas exócrino, representa el 80 o el 85% del órgano y este está compuesto por células acinares, las cuales secretan enzimas necesarias para la digestión. Y las células acinares son células epiteliales de morfología piramidal que contienen gránulos rodeados por membranas ricas en proenzimas. A diferencia del páncreas endocrino, que este está constituido por aproximadamente 1 millón de conglomerados de células, el cual vemos que tienen una injurgencia los islotes de Langerhans que están dispersos en toda la glándula. Las células de los islotes son las que secretan la insulina, el glucagón y la somatostatina. Y esta representa solo el 1 o el 2% del órgano. En la siguiente imagen podemos observar la anatomía de los conductos pancreáticos, una anatomía ductal normal. Ahora, recapitulando anatómicamente, sabemos que el páncreas, como les decía, está oblicuo en la concavidad del duodeno.
y observamos que es una estructura alargada, aproximadamente de 15 centímetros de longitud y tiene un peso de 100 gramos. Este se subdivide en tres zonas topográficas, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Como ya abordábamos un poco en la parte histológica, el páncreas exócrino, como les decía, constituye el 80 al 85% de la glándula total, mientras que el endocrino comprende la parte restante. Ahora, la parte exócrina está dividida en lobulillos romboidales separados por delgados tabiques de tejido fibroso que contienen vasos sanguíneos, vías linfáticas, nervios y conductos. Cada lobulillo se compone de numerosos acinos. Los acinos están revestidos, como les decía, por células epiteliales cilíndricas con forma de pirámide. Dentro de las funciones que tenemos, es la principal función del páncreas exócrino es la secreción alcalina de enzimas digestivas, destacadas entre ellas la tripsina, la quimotripsina, la elastasa, la milasa, la lipasa y la fosfolipasa. Hablando de malformaciones congénitas, vemos que el páncreas suele generarse normalmente por la fusión de las evaginaciones dorsal y ventral del intestino anterior. El cuerpo, la cola y la parte superior anterior de la cabeza del páncreas derivan junto con el conducto accesorio de Santorini, del primordio dorsal. Normalmente el primordio ventral nos da origen a la parte posterior inferior de la cabeza del páncreas y este drena a través del conducto pancreático principalmente, ¿verdad?, en la papila de Vater. El páncreas dividido, mejor dicho, el páncreas dividido es la malformación congénita pancreática más frecuente, con una incidencia del 3 al 10%. En la mayoría de los individuos, el conducto pancreático, principalmente el conducto de Wilson, se une al coledo justamente proximal a la papila de Vater y el conducto pancreático accesorio, conducto de Santorini, drena en el duodeno a través de una papila menor separada. ¿A qué nos referimos entre esta situación? Es que el páncreas dividido se debe a la falta de la fusión de los sistemas de conductos fetales de los primordios pancreáticos ventral y dorsal. Entonces, como consecuencia, la mayor parte del páncreas drena en el duodeno a través de la papila menor de pequeño calibre. Entonces, lo que pasa es que el conducto de Wilson de los pacientes con páncreas dividido, drena exclusivamente una pequeña parte de la cabeza de la glándula a través de la papila de Vater. Aunque realmente se ha planteado que un drenaje inadecuado de las secreciones pancreáticas a través de la papila menor, sobre todo cuando se combina con defectos genéticos que aumentan esta susceptibilidad a sufrir pancreatitis, predispone a los individuos con un páncreas dividido a sufrir, o mejor dicho, a conllevar hacia una pancreatitis crónica. El páncreas anular es un anillo a modo de banda de tejido pancreático normal que rodea por completo la segunda porción del duodeno. Y el páncreas ectópico, ¿verdad?, es el que se encuentra tejido pancreático de localización aberrante o ectópica en un aproximado del 2% de las autopsias analizadas. Las localizaciones más frecuentes de estas ectopias son el estómago y el duodeno, seguidos del yeyuno, los divertículos de Meckel y el íleo. Y en esta imagen, ¿verdad?, ya aquí sí podemos observar una malformación. Vemos una anatomía ductal en el páncreas dividido. También cabe mencionar, hablar sobre la genesia, que este es muy raro que el páncreas no se desarrolle en absoluto, ¿verdad? Algunos casos de agenesia se producen por mutaciones homocigóticas en la línea germinal. ¿Verdad? Y lo que sucede es que se descodifica el factor de la transcripción de la homeosecuencia clave para el desarrollo pancreático.
¿Qué es la pancreatitis? La pancreatitis se divide en dos formas, como les decía al principio, aguda y crónica, cada una de las cuales tiene sus propias características patológicas y clínicas. Más adelante vamos a abordar cada una de ellas. Ambos cuadros se inician por lesiones que provocan la autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. ¿Y qué es lo que podemos concluir con esto, verdad? Que la pancreatitis, en este caso, como hablamos o abordamos la pancreatitis aguda, es una inflamación aguda del páncreas que se presenta o que ustedes lo van a poder evidenciar a nivel clínico como un abdomen agudo. Y este, el inicio de la pancreatitis aguda suele ser bastante repentino, después de un episodio de consumo de alcohol o una comida copiosa. En forma característica, vemos que hay elevaciones de la concentración de amilasa sérica dentro de las primeras 24 horas y un aumento de la concentración de lipasa sérica después de 3 a 4 días, en donde esto último es más específico de la enfermedad pancreática. Puede haber glucosuria en el 10% de los casos. Etiológicamente podemos decir que las dos causas principales asociadas a pancreatitis aguda son el alcoholismo y la alcoholelitiasis. Ambas están implicadas en más del 80% de los casos. Y aquí en esta diapositiva podemos observar un cuadro, ¿verdad? Dentro de los factores etiológicos que nos pueden conllevar hacia una pancreatitis aguda. Ya hablábamos, ¿verdad?, sobre el alcoholismo, ¿verdad? Una hipercalcemia también nos puede conducir a una pancreatitis. Algunos fármacos, ¿verdad? En este caso, factores genéticos, mutaciones en los genes que codifican en la tripsina, mecanismos, o mejor dicho, circunstancias mecánicas, por ejemplo, obstrucciones a nivel de la vía biliar o cálculos biliares, eh, traumatismos, lesiones iatrogéneas, lesiones quirúrgicas también y técnicas endoscópicas con material de contraste. A nivel vascular, un shock, una ateroembolia, una vasculitis también. Y a nivel infeccioso, la parotiditis. La pancreatitis aguda se caracteriza por una lesión reversible del parénquima pancreático asociada a procesos inflamatorios y las etiologías son diversas, como la exposición a tóxicos, la obstrucción de conductos pancreáticos, los defectos genéticos hereditarios, las lesiones vasculares y los procesos infecciosos. Por eso en la diapositiva anterior yo les mostraba un cuadro sobre los diferentes mecanismos o factores etiológicos que nos pueden conducir a una pancreatitis aguda. Dentro de su patogenia, la pancreatitis aguda se debe a una liberación y activación inadecuada de las enzimas pancreáticas que destruyen el tejido pancreático e inducen una reacción inflamatoria aguda. No se comprende todo cómo se produce la activación inadecuada de las enzimas pancreáticas en las formas esporádicas de la pancreatitis aguda, aunque hay evidencias de al menos 3 acontecimientos iniciadores fundamentales. A manera o a grosso modo de poder comprender, vemos que la patogenia son los cambios destructivos en el páncreas, ¿verdad? Que esto se atribuye a la liberación y la activación de las enzimas pancreáticas. En ese sentido, si bien hay más de 20 enzimas, en este caso que son secretadas por el páncreas exócrino, los tres, o como mejor dicho les mencionaba, existen tres grupos principales de enzimas que llevan a cabo los efectos destructivos sobre el páncreas, vean en este caso, y son las siguientes: uno es la proteasa, dos la lipasa y fosfolipasa, y tres la elastasas. La activación de esta liberación o mejor dicho, de estas enzimas se llevan a cabo mediante diferentes mecanismos. La pancreatitis aguda principalmente se caracteriza por una lesión reversible del parénquima pancreático asociada a inflamación, y las etiologías, como lo veíamos, son diversas, como la exposición a tóxicos, ¿verdad? Por ejemplo el alcohol,
la obstrucción del conducto pancreático, los defectos genéticos hereditarios, las lesiones vasculares y procesos infecciosos. A manera esquemática, en la imagen observamos tres vías propuestas en la patogenia de la pancreatitis aguda y vemos que la obstrucción del conducto pancreático, en este caso la obstrucción se debe a cálculos biliares en ese sentido, pero también puede asociarse a neoplasias periampulares, ¿verdad? Como por ejemplo cáncer pancreático, ¿verdad? Coledococeles, dilataciones quísticas congénitas del conducto colédoco, parásitos, ¿verdad? Que nos pueden llevar a una obstrucción, sobre todo los ascaris lumbricoides, y también posiblemente el páncreas dividido. Ahora, independientemente de la causa, la obstrucción incrementa la presión ductal intrahepática y esto conduce a la acumulación de líquido rico en enzima en el intersticio, ¿verdad? Por otro lado, vemos la lesión de las células acinares. ¿Verdad? En la fotografía podemos evidenciar al centro, ¿verdad? Donde en este caso, con la consiguiente liberación de enzimas digestivas, inflamación y autodigestión de los tejidos pancreáticos, básicamente las células acinares pueden lesionarse por diversos factores exógenos, endógenos y iatrógenos. ¿Verdad? En este caso, el estrés oxidativo puede generar radicales libres en las células acinares, lo que produce la oxidación de los lípidos de la membrana y la activación de los factores de transcripción, en este caso. Y luego pues vemos el transporte intracelular defectuoso. Vea. En este caso las células acinares normales, las enzimas digestivas y las hidrolasas lisosómicas se transportan por vías separadas. Se activan principalmente las proenzimas con las consiguientes rupturas de los lisosomas y liberación de las enzimas activadas. Dentro de los factores hereditarios son una causa reconocida y significativa de la pancreatitis. La pancreatitis hereditaria se caracteriza por brotes repetidos de pancreatitis aguda grave, que con frecuencia se inician en la infancia y acaban provocando una pancreatitis crónica. En tal sentido, este trastorno es diverso desde una perspectiva genética, pero la característica principal o común a la mayoría de las variantes es un defecto que aumenta o mantiene la actividad de la tripsina. Entonces, básicamente podemos mencionar tres genes implicados en la pancreatitis hereditaria, el cual, vea, uno es el PRSS1, ¿verdad? Que es la tripsina 1, conocida como tripsinógeno catiónico, que tiene interacción con este gen, ¿verdad? Luego, el otro gen es el SPINK1, ¿verdad? Que es el inhibidor de la tripsina secretora pancreática, también conocida como inhibidor de la serina proteasa. Este inhibidor de la tripsina casal tipo 1 está asociada a tumores en proteína, que en este caso que está codificada por el gen SPINK1. Y el otro gen, ¿verdad? Es el CFTR, ¿verdad? Que en este caso eh, es una proteína prácticamente de 1480 aminoácidos que se encuentra en las membranas celulares de los tejidos, ¿verdad? Que contienen una secreción exócrina. Entonces, en ese aspecto, como las glándulas sudoríparas, el páncreas, que en este caso, ¿verdad? Es el que estamos eh, viendo en este momento, pueden tener una implicación, ¿verdad? En este caso, para poder presentar dicha patología. Y en este cuadro, ¿verdad? Observamos la predisposición hereditaria a la pancreatitis. Yo ya les especificaba los tres principales genes que tienen esta dicha incidencia, ¿verdad? En cuanto a la morfología de la pancreatitis aguda va desde un proceso inflamatorio y edema hasta una necrosis extensa, grave, que puede presentar hemorragia. Las alteraciones básicas en ese sentido son la fuga microvascular y edema, la necrosis grasa,
la inflamación aguda, la destrucción del parénquima pancreático y la destrucción de los vasos sanguíneos y la hemorragia intersticial. En el siguiente corte histológico, ¿verdad? Podemos, o mejor dicho, nos muestra una región de necrosis grasa, ¿verdad? Que está hacia la derecha, y la necrosis focal del parénquima pancreático. ¿Qué podemos decir de esto? Que las alteraciones histológicas se limitan a una inflamación leve, el edema que tenemos intersticial y las áreas focales de necrosis grasa, ¿verdad? Que presenta la estructura pancreática. También la grasa peripancreática, ¿verdad? Que podemos observar. La necrosis grasa, como ya sea, o mejor dicho, como ya sabemos, se debe a la actividad enzimática de la lipasa. Los ácidos grasos liberadores se combinan con el calcio y forman estas sales insolubles, que por eso justifican el aspecto granular de azulado de las células grasas a nivel histológico. Aquí vemos, vea, una estructura macroscópica, vea, en este caso del páncreas, mejor dicho, nos muestran un corte longitudinalmente para mostrar esas áreas oscuras, ¿verdad? De hemorragia en la cabeza del páncreas y una zona focal de necrosis grasa pálida que podemos ver, vea, en la grasa peripancreática, ¿verdad? En la parte izquierda hacia arriba, ¿verdad? Eh, lo que podemos decir, vea, que en este caso se produce la necrosis de los tejidos ductales y acinares y también de los islotes de Langer. Las lesiones vasculares pueden provocar una hemorragia en el parénquima pancreático y por eso podemos evidenciar ese tipo de lesión. La sustancia pancreática nos muestra ese color rojo negruzco, ¿verdad? Por la hemorragia y contiene focos entremezclados, ¿verdad? De necrosis grasa parecidas a la, en este caso, o de color amarillento blanquecino. Dentro de las características clínicas, hablando de la pancreatitis, el dolor abdominal es la principal manifestación de la pancreatitis aguda. Es típico, ¿verdad? En este caso, que el dolor sea constante e intenso y se refiere a la parte alta de la espalda. Eh, en este caso, ¿verdad? Anatómicamente, ustedes van a poder evidenciar, o mejor dicho, van a poder examinar a un paciente en una exploración física, ¿verdad? Y van a hacer una delimitación o división de cuadrantes. Entonces, anatómicamente eso nos va a poder dividir, ¿verdad? Obviamente el abdomen y poderlo examinar y saber qué estructuras pueden estar dentro de ese cuadrante. Entonces, dentro de este cuadro o este dolor abdominal también puede en ocasiones ocasionar un dolor referido hacia el hombro izquierdo. La gravedad varía desde un dolor leve e incómodo hasta uno grave y se puede convertir incapacitante. Es frecuente que aparezca también la anorexia, las náuseas y los vómitos asociadas al dolor. La existencia de unas concentraciones elevadas de amilasa, como lo hablábamos al principio, lipasa, apoyan el diagnóstico de la pancreatitis aguda, como también lo hace descartar otras causas de dolor abdominal. En esta imagen podemos observar eh, eh, los mediadores, ¿verdad?, que están implicados dentro de la pancreatitis aguda. Y vemos que en la pancreatitis aguda la lesión acinar determina la liberación de enzimas proteolíticas, culminando en una cascada de acontecimientos entre los que están la activación de la cascada de coagulación, la inflamación aguda y crónica, lesiones vasculares y el edema. En gran parte de los pacientes esto se produce la resolución completa de la lesión aguda, con recuperación de la masa de las células acinares. Ahora vamos a hablar de la pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, esta se define como una inflamación prolongada del páncreas
asociada a una destrucción, ¿verdad? Aquí sí irreversible del parénquima exócrino, fibrosis y presentar estadios avanzados. Una marcada destrucción del parénquima endocrino, ¿verdad? En este sentido, la pancreatitis aguda se ha vinculado con los siguientes procesos. Aquí podemos alucirlo, ¿verdad? Siempre al proceso de obstrucción prolongada del conducto pancreático por cálculos o neoplasias, ¿verdad? En este caso, lesiones autoinmunitarias de la glándula, la pancreatitis hereditaria, como se ha comentado anteriormente, sobre pancreatitis aguda, hasta el 25% de las pancreatitis crónicas tienen una base genética. Ahora, como ya veíamos, pues clínicamente la pancreatitis progresiva en este sentido se da pues debido a las crisis leves repetidas y subclínicas de la pancreatitis aguda, si lo queremos comprender a grosso modo. La mayoría de estos pacientes, ¿verdad?, presentan crisis recurrentes, o sea, significa que hay una recurrencia de dolor abdominal grave, con intervalos de meses a años. A menudo podemos asociarlo con pérdida de peso y también puede haber una ictericia. Las manifestaciones tardías incluyen, ¿verdad?, diabetes mellitus o esteatorrea, ¿verdad?, asociadas a este. Etiológicamente podemos decir que la mayoría de los casos de la pancreatitis crónica son causadas por los mismos factores que la pancreatitis aguda. En consecuencia, es muy común que la pancreatitis crónica esté relacionada con el alcoholismo crónico, con dietas ricas en proteínas y con menor frecuencia con enfermedades de la vía biliar. Como les mencionaba, pues la pancreatitis hereditaria familiar, aunque es poco común, es más frecuente en la forma crónica que en la aguda. Dentro de la patogenia, la pancreatitis crónica suele producirse después de episodios repetidos de pancreatitis aguda, como ya lo mencionamos. Se ha propuesto que la pancreatitis aguda inicia una secuencia de fibrosis perilobular, vea, una distorsión ductal y alteración de las secreciones pancreáticas. Con el tiempo y tras múltiples episodios, esto puede culminar en una pérdida del parénquima pancreático, ¿verdad?, con fibrosis. Ahora, podemos decir que las lesiones pancreáticas crónicas, independientemente de la causa, determinan la producción local de mediadores inflamatorios que inducen a la fibrosis y la pérdida de células acinares. Aunque vemos las citocinas que se producen durante la pancreatitis aguda y crónica son similares. En la pancreatitis crónica suelen predominar los factores fibrogénicos, ¿verdad?, en este caso. Entre las citocinas fibrogénicas está el factor de crecimiento de transformantes beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas que inducen a la activación y a la proliferación de los miofibroblastos periacinares, en este caso las células estrelladas pancreáticas, con el consiguiente depósito de colágeno y fibrosis. ¿Ve? Y aquí en esta imagen, ¿verdad?, que observamos los medidores a la pancreatitis crónica. Decimos, obviamente, como vemos en la pancreatitis crónica, los episodios repetidos de lesión de las células acinares nos conducen a la producción de citocinas profibrogénicas. ¿Vea? En tal sentido como el factor de crecimiento de transformación beta y el factor de crecimiento derivado de plaquetas que provocan la proliferación de miofibroblastos, la secreción de colágeno y la remodelación de la matriz extracelular. Entonces, las lesiones repetidas conducen a la pérdida irreversible de la masa de células acinares, con fibrosis e insuficiencia pancreática. En la siguiente imagen histológica, ¿verdad?, en la figura A, podemos ver la fibrosis y la atrofia extensa. ¿Verdad? Solo han dejado islotes, ¿verdad?, a nivel izquierdo y conductos residuales a nivel derecho, ¿verdad?, con células inflamatorias crónicas salpicadas y unos pocos islotes de tejido acinar. Ahora, en la imagen B, que tenemos un mayor aumento, nos muestran unos conductos dilatados con
con secreciones ductales eosinofílicas, ¿verdad?, densas en un paciente con una pancreatitis crónica alcohólica. Ahora vamos a hablar de los quistes no neoplásicos. En el páncreas pueden originarse diversos quistes. La mayoría son pseudoquistes no neoplásicos, pero también existen quistes congénitos y neoplásicos. Los quistes congénitos son unigloculares y tienen una pared delgada. Se piensa que producen, o mejor dicho, se producen por un desarrollo anómalo de los conductos pancreáticos. También podemos decir que su tamaño oscila desde una lesión microscópica hasta alcanzar los 5 centímetros de diámetro y principalmente se revisten por un epitelio cúbico brillante y uniforme. Los pseudoquistes son colecciones localizadas de material necrótico y hemorrágico, ricos en enzimas pancreáticas y que no tienen revestimiento, o mejor dicho, no poseen un revestimiento epitelial. Por eso es que hacemos alusión o le aplicamos el término, o mejor dicho, el prefijo pseudo, ¿verdad? En este caso. Los pseudoquistes representan aproximadamente el 75% de todos los quistes pancreáticos. En general aparecen tras un brote de pancreatitis aguda, sobre todo en los casos en que se presentan superpuestos en una pancreatitis crónica de tipo alcohólica. Los traumatismos sobre el páncreas también puede ser, o mejor dicho, nos pueden dar un origen a un pseudoquiste. En estas imágenes tenemos una imagen macroscópica y un corte histológico. En la imagen A observamos un corte transversal que nos muestra un quiste poco definido, ¿verdad?, con una pared necrótica. La podríamos describir pardonegruzca, ¿verdad? Y a nivel histológico, en la imagen B, el quiste no tiene un revestimiento epitelial auténtico, sino que está revestido por fibrina y tejido de granulación. Bien, ahora vamos a hablar de las neoplasias. El páncreas es origen de una amplia gama de neoplasias exócrinas. Estas neoplasias pueden ser quísticas o sólidas. Algunas son benignas, mientras que otras se encuentran entre lesiones malignas que se vuelven obviamente más mortales. Las neoplasias quísticas. En ese aspecto son diversos tumores que oscilan desde inocentes quistes benignos hasta lesiones que pueden ser precursoras de cáncer infiltrantes que impliquen el riesgo vital. Podemos decir que solo del 5 al 15% de los quistes pancreáticos son neoplásicos y las neoplasias quísticas representan menos del 5% de todas las neoplasias pancreáticas. Ahora, las neoplasias quísticas serosas son totalmente benignas, pero otras como las neoplasias mucinosas papilares intraquísticas y las neoplasias quísticas de tipo mucinoso son precancerosas. La reciente secuencia, o mejor dicho, la siguiente o la reciente secuenciación de todo el exorna ha identificado alteraciones genéticas específicas para cada tipo de neoplasia quística. En la siguiente imagen, ¿verdad?, podemos observar un corte de un cistoadenoma seroso, ¿verdad?, una neoplasia quística serosa. En la imagen A vemos un corte transversal de una neoplasia serosa quística. Solo persiste un pequeño ribete de parénquima pancreático normal. Los quistes son relativamente pequeños y contienen un líquido claro, ¿verdad? En la imagen B podemos ver, ¿verdad?, los quistes están revestidos por epitelio cúbico sin atipia. Y en esta imagen observamos una neoplasia mucinosa papilar intraductal. Vemos en la figura A el corte transversal de la cabeza del páncreas, en el que observamos una llamativa neoplasia papilar que distiende el conducto pancreático principal.
Y en la figura B, ¿verdad? En el corte histológico, la neoplasia afecta al conducto pancreático principal a nivel izquierdo y se extiende por los conductos y conductillos de menor calibre que observamos en la parte derecha. Bien, el carcinoma de páncreas, el adenocarcinoma ductal infiltrante de páncreas, que suele denominar, o mejor dicho, se suele denominar cáncer de páncreas, eh, es la cuarta causa como referente, ¿verdad?, de muerte por cáncer en Estados Unidos, solo por detrás de los tumores sea de pulmón, de colon y de mama, y se asocia a una de las mortalidades por cáncer más elevadas. Dentro de las lesiones precursoras del cáncer del páncreas, se cree que los carcinomas invasivos de páncreas se originan a partir de las lesiones precursoras no invasivas, bien definidas, que afectan a los conductos del pequeño calibre y se denominan neoplasia intraepitelial pancreática. Se describe una progresión a nivel pancreático desde un epitelio no neoplásico al denominado neoplasia intraepitelial hepática y el carcinoma invasivo. La secuencia de la neoplasia intraepitelial hepática, carcinoma invasivo, se ve apoyada por las siguientes observaciones. Uno es las alteraciones genéticas y epigenéticas descritas eh, en las neoplasias intraepiteliales hepáticas son parecidas a las, o mejor dicho, o identificadas en los carcinomas invasivos. Es frecuente encontrar en la neoplasia intraepitelial pancreática el parénquima pancreático adyacente a un carcinoma infiltrante. Eh, Dicho, o mejor dicho, la neoplasia intraepitelial pancreática procede al desarrollo de un carcinoma invasivo en los modelos de ingeniería genética de cáncer pancreático, murinos. En la siguiente imagen histológica observamos una neoplasia intraepitelial pancreática de grado 3, lo cual pues afecta a un conducto pancreático pequeño. En la siguiente figura ya observamos un modelo para la progresión desde unos conductos normales, desde la parte izquierda a través de la neoplasia intraepitelial pancreática hasta culminar en un carcinoma infiltrante. Dentro de su patogenia podemos decir que en todos los carcinomas de páncreas y en concordancia con su evolución escalonada a partir de las lesiones precursoras, se produce la mutación somática o el silenciamiento epigenético de múltiples genes y los patrones de las alteraciones genéticas en el carcinoma del páncreas. Como grupo son distintos de los encontrados en otros tumores malignos. Aquí en este cuadro podemos observar las alteraciones moleculares somáticas en el carcinoma infiltrante del páncreas, ¿verdad? Los genes implicados, la región cromosómica, el porcentaje de carcinomas con alteraciones genéticas, la función genética, los genes supresores de tumores y de reparación del ADN. Dentro de su morfología, aproximadamente el 60% de los cánceres de páncreas se originan en la cabeza de la glándula, el 15% en el cuerpo y el 5% en la cola. En el 20% de los casos, la neoplasia afecta de forma difusa a toda la glándula. Los carcinomas de páncreas suelen ser masas bastante duras, su morfología estrellada y una coloración blanquecino o grisácea. Tiene o posee una mal o están mal delimitadas. La mayoría de los carcinomas de la cabeza del páncreas obstruyen el conducto colédoco distal cuando éste atraviesa la cabeza del páncreas. En consecuencia, se produce una marcada distensión del árbol biliar. Aproximadamente en el 50% de los pacientes con un carcinoma de la cabeza del páncreas
y la mayoría de ellos tienden a desarrollar ictericia. Y aquí en esta imagen, ¿verdad? Observamos un carcinoma de páncreas. La figura A eh, vemos un corte transversal de la cola del páncreas que muestra un parénquima pancreático normal y un conducto pancreático normal a nivel izquierdo. Una masa mal delimitada en la sustancia pancreática a nivel central con estenosis del conducto pancreático y una dilatación del conducto pancreático proximal a la masa, ¿verdad? Al lado derecho. En el corte histológico se reconocen glándulas mal formadas en el seno de un estroma fibroso denso en la sustancia pancreática y se observan algunas células inflamatorias. Dentro de las características clínicas, los carcinomas de páncreas permanecen silentes hasta que invaden las estructuras adyacentes. El primer síntoma suele ser el dolor, pero cuando aparecen estos cánceres ya no tienen en general opción curativa, lastimosamente. La ictericia obstructiva se asocia a la mayoría de los casos de carcinoma de la cabeza del páncreas. No obstante, es raro que este dato permita diagnosticar el cáncer infiltrante con suficiente rapidez. La pérdida de peso, la anorexia, el malestar general y la debilidad suelen ser signos de enfermedad avanzada. Se produce una tromboflebitis migratoria conocida como signo de Truso asociado de malignidad, es un signo clínico médico que se encuentra en ciertos tipos de cáncer que se asocian a la trombosis venosa y a la hipercoagulabilidad. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto poderme dirigir hacia ustedes nuevamente, como les decía al principio. Aquí dejo la bibliografía, siempre de su libro texto, ¿verdad? El capítulo 19, donde nos habla de patología del páncreas exógeno. Les deseo una feliz tarde y que todo les salga muy bien en su semana de parciales. Saludos y bendiciones. Cualquier circunstancia o inquietud o interrogante quedo a las órdenes. Pueden hacerlo a través de las plataformas o aquí les queda mi correo institucional. Sepan de que estamos a la orden. Bendiciones.